¿Alguna vez te has preguntado por qué un simple abrazo puede quedarse grabado en la mente de una mujer mientras otros se olvidan en segundos? La mayoría de los hombres cree que un abrazo es solo un gesto automático, algo sin mayor impacto. Pero la verdad es muy distinta. Existe una forma específica de tocar durante un abrazo que activa reacciones químicas profundas en su cerebro. Sustancias como la oxitocina y la dopamina comienzan a liberarse, generando una sensación de cercanía y bienestar que ella no siempre logra explicar con palabras. Hoy vas a descubrir cómo provocar exactamente ese efecto. Presta atención porque el último detalle que compartiré es el que separa un abrazo común de un momento que ella recordará en silencio, incluso antes de dormir. Y casi ningún hombre es consciente de esto. Sé que probablemente ya has vivido esta situación. La abrazas, pero sientes que algo falta. El gesto se percibe rápido, mecánico, vacío. Luego te preguntas si ella realmente sintió algo o si fue solo un contacto más. Nadie te enseñó que el abrazo es una de las herramientas más poderosas para generar intimidad emocional real. No es tu culpa. Existe una ciencia detrás de esto que combina tiempo, presión e intención. Cuando dominas estos elementos, despiertas su subconsciente de una manera que las palabras jamás podrían lograr. Vamos a lo esencial. El primer secreto está en la posición de la mano derecha. No debe ir en la cintura alta. Debe colocarse en la parte baja de la espalda, unos centímetros por debajo de la cintura. Puede parecer un detalle menor, pero la diferencia es enorme. Esa zona del cuerpo femenino no es necesariamente sexual, es profundamente íntima y protectora. A nivel evolutivo, los hombres tocaban esa área para guiar y proteger en contextos desconocidos. Cuando colocas tu mano ahí durante un abrazo, su cerebro interpreta el gesto como seguridad, presencia y masculinidad consciente. En cambio, cuando apoyas la mano en la cintura alta, cerca de las costillas, el mensaje cambia por completo. El contacto se siente distante, correcto, casi protocolar. Es el tipo de abrazo que daría un amigo educado o alguien que no quiere incomodar. No genera impacto emocional. La posición correcta de la mano activa una sensación de resguardo que ella percibe sin analizarla. No lo piensa, lo siente. El segundo secreto está en la presión. Aquí es donde la mayoría falla. Cuando un hombre se siente inseguro, su abrazo se vuelve débil. Es como si tuviera miedo de ocupar espacio y ese mensaje se transmite de inmediato. Un abrazo sin firmeza comunica duda, falta de convicción, ausencia de liderazgo emocional. Lo que necesitas es aplicar una presión firme y constante, siempre cómoda. No se trata de apretar con fuerza exagerada, se trata de envolverla con los brazos de forma que ella sienta el peso y la solidez de tu cuerpo. Cuando tus brazos rodean su cuerpo con seguridad, ella experimenta una sensación de refugio. Y cuando una mujer se siente protegida dentro de un abrazo, su cuerpo se relaja. Esa relajación es clave, porque cuando se relaja se abre emocionalmente. En ese punto, salir de tus brazos ya no resulta tan fácil. No es algo racional, es una respuesta corporal. Tu firmeza le comunica que puedes soltar el control por un momento. Hasta aquí muchos hombres creen que ya lo saben todo, pero esto es solo la base. El verdadero cambio ocurre cuando sumas el tercer elemento, la duración. Un abrazo muy corto es solo un saludo, un contacto que no deja huella. A partir de unos segundos comienza a formarse conexión, pero es entre 5 y 7 segundos, cuando la hormona del vínculo empieza a liberarse con mayor intensidad. El problema es que muchos hombres sueltan antes de tiempo por inseguridad. Se preguntan si están invadiendo, si están siendo demasiado intensos y se retiran justo cuando el momento empezaba a construirse. Cuando sostienes el abrazo el tiempo adecuado, creas una pausa, un espacio donde ella puede descansar emocionalmente. Es en ese descanso donde ocurre lo que realmente importa. Su respiración cambia, su cuerpo se adapta al tuyo y la conexión se profundiza sin palabras. No fuerces nada, solo mantén el contacto con naturalidad y presencia. Esto que estás escuchando es apenas la superficie de algo mucho más profundo. La conexión emocional y psicológica que se genera a través del contacto consciente va mucho más allá de lo que la mayoría imagina.
Es justamente este nivel de comprensión el que se desarrolla a fondo en los contenidos de Código del Éxito, donde se exploran los principios reales de la atracción masculina desde la conciencia y el dominio interno. El siguiente elemento es el que muchos hombres ignoran, pero que marca una diferencia decisiva en cómo ella vive el abrazo. No se trata solo de cómo colocas las manos o cuánta presión ejerces, sino de lo que ocurre en el tiempo que permanecen unidos. El abrazo no es un instante, es un proceso. Y dentro de ese proceso, el cuerpo femenino necesita unos segundos para pasar del estado de alerta al estado de conexión. Si te retiras demasiado rápido, interrumpes ese tránsito. Ella no alcanza a relajarse del todo y la experiencia queda incompleta. Cuando sostienes el abrazo con naturalidad, sin rigidez y sin prisa, le das permiso a su cuerpo para adaptarse al tuyo. La respiración se sincroniza, la tensión de los hombros disminuye y su sistema nervioso comienza a interpretar el contacto como algo seguro. En ese punto ya no se trata de un gesto social, se convierte en una experiencia emocional y lo importante aquí es que no haces nada extra, no hablas, no te mueves, no fuerzas cercanía, simplemente permaneces. Esa permanencia comunica más que cualquier palabra. Muchos hombres cortan el abrazo porque su mente se adelanta. Empiezan a pensar si están siendo incómodos, si ella querrá soltarse, si el momento se está prolongando demasiado. Esa duda interna se transmite, el cuerpo lo percibe y cuando aparece la duda, la conexión se debilita. En cambio, cuando te mantienes firme y presente, sin justificarte internamente, el mensaje que envías es claro. Estoy aquí, no tengo prisa, no necesito huir. Esa estabilidad genera confianza. Es precisamente en esos segundos sostenidos donde comienza a liberarse la química del vínculo. No es algo instantáneo, es progresivo. Primero llega la calma, luego la sensación de cercanía y finalmente el deseo de permanecer. Si te retiras antes, solo activas la superficie. Si te quedas el tiempo justo, accedes a capas más profundas. Por eso este detalle separa a un hombre común de uno consciente de su impacto. Ahora bien, todo esto pierde fuerza si no existe intención. El abrazo no es solo una posición corporal, es una decisión interna. Cuando abrazas con intención, tu mente está presente en el momento. No estás pensando en el siguiente paso ni en lo que vendrá después. Estás ahí. Esa atención plena se siente. El cuerpo femenino responde a la coherencia entre lo que haces y lo que emites. Si tu intención es clara, el abrazo se vuelve envolvente. Si tu intención es confusa, el contacto se percibe vacío. Aquí es donde muchos hombres se equivocan al intentar imitar gestos sin comprender el fondo. No se trata de copiar una técnica, sino de entender lo que comunicas a través de tu cuerpo. Un abrazo consciente dice sin palabras que no necesitas impresionar, que no buscas tomar, que no tienes urgencia. Dice que puedes sostener el momento sin ansiedad y eso resulta profundamente atractivo. Este tipo de contacto crea una memoria sensorial. Aunque el abrazo termine, la sensación permanece unos instantes más. Ella puede alejarse físicamente, pero algo sigue ahí. Una calma suave, una conexión sutil, una impresión difícil de explicar. No sabe exactamente qué pasó, pero sabe que fue distinto, y esa diferencia es la que hace que lo recuerde. Muchos hombres creen que la atracción se construye con grandes gestos o frases impactantes. En realidad se construye en silencios bien sostenidos, en pausas que no incomodan, en detalles que parecen pequeños, pero actúan a nivel profundo. El abrazo es uno de esos detalles y cuando aprendes a usarlo con conciencia, se convierte en una herramienta poderosa de conexión emocional. Lo que ocurre después depende de ti, porque cuando una mujer experimenta un abrazo así, no lo archiva como un simple contacto, lo guarda como una sensación. Y las sensaciones, a diferencia de las palabras, no se olvidan fácilmente, se reviven, se comparan, se buscan de nuevo. Ahora llegamos al detalle final, ese punto casi imperceptible que transforma un abrazo correcto en un momento que se queda grabado. Cuando llega el instante de soltar el abrazo, la mayoría de los hombres lo hace de forma brusca. El contacto termina de golpe, como si todo hubiera acabado ahí. Ese corte repentino rompe la experiencia emocional que se estaba construyendo. Lo que marca la diferencia es cómo te retiras, no solo cómo abrazas,
Al comenzar a separarte, no te alejes de inmediato. Deja que el movimiento sea lento y natural. Mientras el torso se distancia ligeramente, permite que una de tus manos se deslice con suavidad por el lateral de su cuello o por su cabello. Es un gesto breve, casi imperceptible. No se trata de acariciar de forma evidente ni prolongada. Es solo un segundo de contacto consciente. Ese segundo cambia todo. El cuello es una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano. Está asociada a la confianza, a la entrega y a la protección. Cuando tocas esa área con delicadeza y sin prisa, el mensaje que se transmite no es invasión, es seguridad. Sin palabras, estás comunicando que eres alguien en quien se puede confiar y al mismo tiempo dejas una huella sensorial que permanece incluso después de haberte alejado. Ese rastro de contacto no desaparece de inmediato. La piel sigue sintiendo, el cuerpo. Recuerda, ella puede dar un paso atrás, pero su sistema nervioso sigue procesando lo que ocurrió y ahí aparece el verdadero impacto. No es algo que ella analice racionalmente. Es una sensación que surge sola, una mezcla de calma, cercanía y deseo de repetir la experiencia. Este gesto funciona porque no busca tomar, busca cerrar con intención. No estás intentando prolongar el contacto por necesidad. Estás finalizando el abrazo con conciencia. Eso demuestra control, sensibilidad y dominio emocional. 3 cualidades que resultan profundamente atractivas. El hombre que sabe cuándo acercarse y cuándo retirarse deja una impresión más fuerte que el que se aferra. Aquí es importante entender algo esencial. La diferencia entre un hombre común y un hombre magnético no está en los grandes gestos. Está en los detalles milimétricos que la mayoría pasa por alto. Está en la capacidad de sentir el momento y responder con precisión. Tú ahora conoces exactamente cómo transformar un abrazo simple en una experiencia emocional profunda. Pero este conocimiento requiere responsabilidad. No se trata de usarlo de forma automática ni con cualquier persona. Se trata de aplicarlo con intención, respeto y conciencia. Cuando el gesto nace desde el equilibrio interno, el impacto es natural. Cuando nace desde la ansiedad o la necesidad, pierde fuerza. Un abrazo bien dado no crea dependencia, crea conexión, no genera confusión, genera claridad emocional. Y cuando una mujer vive ese tipo de contacto, no lo interpreta como una técnica, lo siente como algo auténtico, algo diferente, algo que no ocurre con cualquiera. Por eso el verdadero poder no está en saber qué hacer, sino en saber cuándo y cómo hacerlo. El hombre que comprende esto no necesita exagerar, no necesita insistir, no necesita demostrar. Su presencia habla por él. Su forma de tocar comunica más que cualquier discurso. Ahora sabes que un abrazo no es solo un gesto social, es un lenguaje. Y como todo lenguaje puede hablar de inseguridad o de solidez, de prisa o de calma, de carencia o de abundancia emocional. Tú decides qué mensaje transmites cada vez que abrazas. Usa este conocimiento con inteligencia, con intención, con respeto, porque cuando un hombre domina los pequeños detalles, ya no necesita grandes esfuerzos para dejar huella. Y eso es lo que realmente diferencia a quienes pasan desapercibidos de quienes son recordados.